Hola, buenos días a todos. Me llamo Teresa Pérez y soy gerente de consultoría en Prisma. En este videoblog os voy a dar algunos consejos, solo 15 tips para mejorar la comunicación personal. Espero que os guste. Bueno, vamos a hablar primero de por qué es importante la comunicación eficiente. Somos seres sociales y vivimos en constante relación con las demás personas. La capacidad de expresarnos de forma eficiente es, por tanto, fundamental para evitar malos entendidos que pueden derivar en conflictos o en roces, tanto en el plano personal como en las relaciones en los entornos de trabajo. La importancia de la comunicación efectiva en el ámbito empresarial reside en el hecho de que es una de las variables que puede marcar la diferencia a la hora de fomentar la productividad y hacer que los equipos trabajen correctamente y de forma coordinada, evitando duplicidades, tareas repetitivas y correcciones por mala interpretación de los mensajes. Como decía Peter Drucker, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que se dice. Hay que tomar conciencia de qué se dice y además no solo del lenguaje verbal, sino también cómo se dice, la entonación, la velocidad, el volumen, las pausas y cómo el cuerpo además acompaña a través de la comunicación no verbal. En este breve videoblog voy a intentar daros algunos consejos para mejorar vuestras habilidades comunicativas. El primero es este: mirar a los ojos a una persona es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. Parece obvio, pero muchas veces nos encontramos personas que son incapaces de mantener la mirada a los ojos y los desvían a otros focos de atención distintos a su interlocutor. Sin palabras, solo mirando a los ojos, seremos capaces de decirle a nuestro interlocutor que tenemos una actitud de escucha activa, que nos interesa lo que nos dice. Evita perder el contacto mirando al móvil, hacia abajo o hacia los lados. Si lo haces, tu interlocutor puede interpretar como falta de interés y perderá su confianza. Pero tampoco se trata de mirar fijamente sin pestañear, que puede ser signo de agresividad o de que estamos mintiendo. Los ojos también hablan y reflejan nuestras emociones y transmiten esas sensaciones al interlocutor. Sonreímos con los ojos, mostramos sorpresa, desagrado, confusión. Nos podemos entrenar en la decodificación de los movimientos faciales que expresan nuestras emociones. El psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión es Paul Ekman, que ha desarrollado el sistema de codificación facial de acciones para categorizar todas las expresiones humanas. Mirar a los ojos también nos ayuda, por ejemplo, a detectar una sonrisa falsa o fingida, ya que la sonrisa verdadera se suelen visibilizar más pliegues o arrugas en el extremo. Los músculos se activan de forma inconsciente y revelan de esta manera nuestras emociones. El segundo tip: presta atención a las señales no verbales. Cuando nos comunicamos lo hacemos utilizando principalmente señales no verbales. Algunas de las investigaciones dicen, como media, el lenguaje corporal constituye el 65% de la comunicación, es decir, es más importante lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo que con nuestras palabras. El estudio es muy amplio y a través de la sinergología es la disciplina que trata de descifrar la mente humana a través del lenguaje no verbal. Es amplísima, desde luego. La comunicación no verbal o el lenguaje corporal incluye tanto las expresiones faciales, el movimiento corporal, los gestos, el contacto visual, la postura, el tono de voz e incluso la tensión muscular y la respiración. La comunicación no verbal debe siempre reforzar lo que estás diciendo, en ningún caso contradecirlo. ¿Cómo puedes mejorar la comunicación efectiva? Primero, identificando el lenguaje no verbal que bloquea la comunicación y que desarrollamos de forma inconsciente. Es recomendable el uso de un lenguaje corporal abierto, sin cruzar los brazos. Mantener los brazos cruzados en muchos casos constituye la representación de una actitud defensiva y de bloqueo. También puedes apoyar tu mensaje verbal con la gesticulación que apoye y refuerce aquello que estás diciendo. Usa un volumen de voz adecuado, ni demasiado bajo, que puede indicar inseguridad, ni demasiado alto, que puede denotar que queremos imponer nuestras ideas por encima de los demás. Presta atención también a los objetos que coges, lo que estás manipulando en aquel momento, un bolígrafo, un puntero, unos papeles. Lo que hagas con ellos puede condicionar la percepción que tenga tu interlocutor.
Por ejemplo, juguetear y mover excesivamente un lápiz puede ser un símbolo pues, de que estás nervioso, o señalar con él puede resultar un gesto de agresividad o incluso acusatorio. Ten cuidado, por tanto, lo que dicen tus manos. Tapar la boca con una mano puede indicar bloqueo, de acuerdo con la inseguridad. No podemos estar en seguridad que no quieres decir algo, que estás reteniendo información. Otro tip sería adaptarse a los interlocutores. No todas las personas somos iguales. Cuando nos comunicamos con los demás hay que tener en cuenta las diferencias individuales, culturales, formativas, religiosas, étnicas, rasgos de personalidad. Una misma conducta no es percibida de la misma forma por diferentes culturas o por diferentes tipos de personas. No vamos a transmitir de forma eficiente un mensaje claro si utilizamos un lenguaje excesivamente técnico cuando hablamos con personas que carecen de estos conocimientos técnicos. Si queremos que nuestros mensajes lleguen a los jóvenes, también hay que hablarles en un lenguaje a los que sean afines y con los que se sientan identificados. Puedes tener algo que decir, pero dependiendo del público, precisas ajustar la manera en cómo emites el mensaje. Elige, por tanto, las palabras clave del mensaje. Procura tener preparado un vocabulario amplio o diferentes formas de expresar lo que quieres y comunicar, ¿no? Y así podrás improvisar y utilizar diferentes sinónimos o analogías que facilitarán la comprensión de tu mensaje. En situaciones de conflicto, lo que es muy importante es mantener la calma. Lo peor que puedes hacer a una situación de conflicto es responder a provocaciones que empeoren la relación. Cuando estás estresado o emocionalmente alterado, es más probable que malinterpretes a otras personas, que les envíes señales verbales o no verbales confusas o negativas y probablemente caigas en patrones instintivos de comportamiento que no son saludables para una buena relación y muy probablemente vas a decir cosas de las que luego te vas a arrepentir. Hay que mantener el estrés a raya y aprender a reconocer a los primeros signos cuando te estás estresando. ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo? ¿Tensas los músculos? ¿Respiras de forma agitada? ¿Adoptas determinada postura? ¿Tienes tics? Cada persona es diferente y hay que tomar conciencia de cómo se manifiesta en cada uno de nosotros. Hay algunos trucos que puedes hacer para bajar el termómetro emocional, como son, hacer una pausa, desconecta, distánciate un momento. ¿Vale? Haz esta pequeña pausa y te ayudará. Enfoca la atención hacia tu propio cuerpo. Respira, la respiración es súper importante, relaja los músculos y piensa bien tu respuesta. No temas los silencios y toma el control antes de pasar a la acción. Cuenta mentalmente hasta 10. Parece un clásico, pero el contar hasta 10 realmente es una técnica que funciona. También puedes usar alguna táctica dilatoria. Pide alguna aclaración, haz alguna pregunta, haz alguna pausa para beber agua, haces algún tipo de pausa de alguna manera para bajar esa temperatura emocional. Otro consejo es ser asertivo. Ser asertivo significa expresar tus pensamientos, lo que sientes, lo que opinas de forma abierta y honesta, pero respetando siempre a los demás. No significa para nada ser hostil, agresivo o querer imponer tus ideas. La comunicación efectiva implica comprender a la otra persona, aunque no opines para nada lo mismo. No se trata de ganar una discusión o de forzar tus opiniones sobre las de los demás. Aprende a valorar tus opiniones y respeta las de los demás. No te cortes ni te dejes de decir lo que piensas en ningún momento. También un consejo es aprender a decir que no cuando las opiniones de otras personas vulneren tus valores o ideales. No dejes de decir que no y sea asertivo. Otro tip sería mantener una escucha activa. Presta gran atención a lo que nos dicen. Escucha siempre primero antes de hablar. Concéntrate en cada conversación y ofrece el interés que se merece tu interlocutor. La mayoría de las veces el fallo está en que no se escucha de manera activa al interlocutor y, de hecho, la mayor parte del tiempo estereotipamos y hacemos predicciones sobre lo que la otra persona va a decir, lo que dificulta
realmente la comprensión del mensaje y perceptivamente lo distorsionamos inconscientemente. Practicar la escucha activa, ¿qué significa? Es entender con mayúsculas, no solo oír. Es entender a la persona que habla, ponerse en su lugar y saber comprender la información y los sentimientos y opiniones que pueda tener esta persona. Ser un buen comunicador implica también ser un buen oyente. Y es muy importante en la conversación debido a que ayuda a ponerse en los zapatos de las demás personas, a construir relaciones a partir de la empatía y a demostrar también respeto. Una buena técnica sería responder a la otra persona partiendo de una parte del contenido que ha expresado con anterioridad. Y así también, por ejemplo, hacer preguntas de clarificación que deja claro que le hemos escuchado, que le hemos entendido y que quizás hay alguna parte del mensaje que queremos aclarar con él. Siempre escucha activa significa entender con mayúsculas. Otro tip sería una cosa que a veces nos olvidamos, que es dar y pedir feedback. La retroalimentación consiste en ofrecer tu valoración de manera asertiva acerca del comportamiento o de las ideas de la persona con la que hablas. Es una técnica muy importante llevarla a cabo, puesto que a través de ella se pueden modificar conductas negativas de compañeros y también reforzar las positivas. Pide feedback. ¿Por qué? Pues es importante para saber si los interlocutores están entendiendo bien el mensaje y si la información se está transmitiendo adecuadamente. Es la única manera que tenemos de saber si ha llegado ese mensaje al interlocutor. Si parece que hay una desconexión o falta de entendimiento, refleja lo que se ha dicho parafraseando. Por ejemplo, lo que quieres decir es tal, o lo que me estás contando es tal, pero no te limites a repetir lo mismo que ha dicho el interlocutor exactamente y textualmente con las mismas palabras. Siempre da tu interpretación para que sepa que ese mensaje te ha llegado y que no estás repitiendo como un papagayo. Otro consejo importante es evitar los pensamientos negativos. Sonríe siempre que tenga sentido, claro, y demuestra una actitud optimista. La positividad en nuestros discursos, la demostración de optimismo, de entusiasmo sincero, de humor y felicidad son absolutamente contagiosos y nos acercan emocionalmente a nuestros interlocutores. En determinadas circunstancias puedes utilizar el sentido del humor, hacer un chiste para romper el hielo y aliviar la tensión de los primeros minutos, ¿no? Por ejemplo, en muchos discursos o en muchas charlas se hace. La risa libera endorfinas y crecerá un poco el caldo de cultivo para que se forme la confianza con las personas con las que te estás comunicando. En cualquier caso, evita siempre la negatividad. Siempre positivo, nunca negativo. La negatividad nos resta energía, desvía nuestra atención y reduce nuestro rendimiento. Para ello, no hay que juzgar o criticar. Tienes que alejar los pensamientos negativos, las rumiaciones. Abre tu mente, evita prejuzgar. No te quejes, no hagas reproches. Lo importante es enfocarse en solventar los problemas. Es preferible centrarse en las soluciones que en los obstáculos. También es importante fijar tus objetivos e ir al grano. No puedes comunicarte de manera efectiva cuando estás realizando múltiples tareas o diciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Es necesario mantener la concentración en la experiencia del aquí y ahora. Ve al grano y apuesta por principios eternos de la comunicación, que son la brevedad, claridad y sencillez. Define tus objetivos de comunicación. Marca imaginariamente unos tips y define una hoja de ruta para tu discurso, de forma que la línea argumental sea fácil de entender. Elige las palabras clave y cuando las pronuncies, reduce la velocidad de pronunciación y alza ligeramente el tono para demostrar a tus interlocutores que esos conceptos o ideas tienen una gran importancia para ti. De esta forma, los receptores del mensaje tendrán más facilidad para discriminar el grano de la paja. Por supuesto, tienes que evitar las florituras dialécticas o los caminos retorcidos para llegar a donde quieres llegar.
es muy probable que tus interlocutores se pierdan en algunos de estos recovecos. Siempre gana el principio de si lo bueno es breve, 2 veces bueno. Coge el camino más fácil. Elige las palabras simples y no te compliques. También es importante utilizar el canal adecuado en función de cuál sea tu público y cuál sea el tipo de mensaje que quieres comunicar. Piensa en qué canal se siente más cómodo tu interlocutor. Analiza las condiciones del entorno de cada canal. Hay distracciones, hay ruidos, tienes suficiente privacidad. Utiliza tu percepción para acercarte a la gente a través del medio más adecuado. Para temas delicados e importantes, utiliza preferentemente la reunión presencial. En este caso, el feedback es inmediato y tendrás en cuenta el lenguaje no verbal, que tan importante hemos dicho que es. El teléfono puede ser un buen medio para transmitir mensajes rápidos que requieren urgencia. El tono de voz te dará pistas de cuáles son las reacciones emocionales del interlocutor. Aquí no tenemos el lenguaje verbal, digamos, no verbal, que dice nuestro cuerpo, pero sí la entonación y los recursos del lenguaje. El correo electrónico también puede ser una buena lección cuando quieres que el mensaje y todo su contenido quede claro. Y si hay mucha información, que después tenga que ser recordada. Por ejemplo, listas de tareas. Si tú haces una lista de tareas por teléfono, seguramente no será tan eficiente como si las escribes en un correo que permitirá releer y recibir mejor esa información. La carta es un medio mucho más formal, evidentemente, que puede ser interesante para comunicaciones institucionales, nombramientos, ese tipo de cosas. No tiene por qué ser un medio a descartar. ¿Qué tenemos que hacer para recordar todo esto? Pues practica frente al espejo o grábate en vídeo y cuando tengas que dar un discurso o hacer una presentación en público. Primero mírate, más allá de lo que estés haciendo, después tienes que verte a ti mismo y ver si has realmente expresado con tu cuerpo y con tu voz aquello que querías representar. Te ayudará a darte una nueva perspectiva, a reconocer fallos, a tomar conciencia de los gestos, las expresiones que haces de forma inconsciente. Si visualizas en ti mismo, pues una determinada frase, tu lenguaje corporal puede que haya algunas cosas que no sean acorde con lo que estás diciendo, con lo cual es una manera para entrenarse, para corregir pequeños defectos o para realmente acabar diciendo aquello que quieres decir realmente de una forma eficiente. También es, yo creo que muy importante practicar la empatía, leer las emociones en el rostro y en el lenguaje de tus interlocutores mientras hablas. Aprender a reconocer las señales que te indican si se sienten confusos o están en desacuerdo, o si están enfadados o si están emocionalmente alejados de lo que estás diciendo. Practica la empatía a través de técnicas como, por ejemplo, el role-playing. Es una técnica psicológica que consiste en llevar a cabo una dinámica de grupo en la que cada persona asume el papel de otro como si se tratara de una obra de teatro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El participante, con la práctica de la dramatización, llamamos, aprenderá a reconocer sus emociones y sentimientos, así como la conducta que caracteriza determinada circunstancia. Ayuda a entrenar la empatía, este tipo de técnicas. También, pues bueno, practica siempre que puedas la amabilidad y la justicia. Muéstrate amable, mantén en todo momento la diplomacia, a pesar de que puedas estar enfrentando a críticas, a respuestas negativas, siempre diplomático. Acostúmbrate siempre a dar las gracias, a actuar con justicia y de forma equitativa, a tratar a todo el mundo por igual. Procura ser siempre imparcial y haz de mediador. En lugar de atacar y de mostrarte agresivo, pues intenta resolver los conflictos y hacer de mediador. También es importante, yo creo, que decir siempre la verdad, ser transparente como el agua. Las personas mienten por 3 motivos, o bien para adaptarse a un ambiente hostil, para evitar castigos o para conseguir premios o ganancias sobre los demás. Pero hacerlo tiene un coste, ya que mentir generalmente aumenta la ansiedad y la tensión emocional. Según un estudio de la Universidad Americana de Notre Dame, decir la verdad ha quedado patente que mejora la salud, los indicadores de salud muy, muy extensos. Además, ¿qué pasa si te pillan en una mentira? Tu reputación y la confianza de las personas va a ser muy difícil de recuperar. La honestidad siempre gana
Siempre gana aunque implique reconocer que no sabes algo o que te has equivocado o que implique alguna debilidad. No mientas, di siempre la verdad. Otra costumbre muy mala para la comunicación es interrumpir. Nunca, nunca, nunca interrumpas. Interrumpir o hacer una intervención mientras tu interlocutor está hablando demuestra falta de respeto por lo que dice y es un comportamiento agresivo. Aunque no estés de acuerdo, trata de entender los motivos de su argumento, espera el turno de palabra para rebatir respetuosamente. Ten paciencia y piensa mentalmente que cuando llegue tu turno puedes utilizar el recurso de decir, entiendo lo que dices, sin embargo, si te pones en otro punto de vista, y dices lo tuyo, pero nunca interrumpas. Bueno, hasta aquí este videoblog. Espero que os haya gustado y aquí os dejo mis datos de contacto y podéis tener más información sobre los servicios de consultoría que ofrecemos en Prisma. Un abrazo para todos y hasta la próxima.